Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí con toda la energía, lista para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de nuestras estrellas turcas más brillantes y mucho drama, especulación, expectativas y por supuesto pasión. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y más específicamente vamos a abordar un rumor que ha estado circulando con una fuerza inusitada, un rumor que, de ser cierto, sacudiría los cimientos de la farándula turca e internacional. Demet Özdemir explota diciendo que amará a Can para siempre. Imagínense el impacto. Vamos a adentrarnos en este misterio, a analizar las declaraciones, si es que las hay, las posibles pistas, las interpretaciones, los ecos que han surgido en las redes sociales y en los medios, y sobre todo, vamos a separar la ficción de la realidad. Porque ya saben cómo son los medios, les encanta dramatizar. Y seamos honestos, a nosotros también nos encanta un buen drama. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que tengan a mano para picar. Yo aquí tengo un buen té turco porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, recuerdos inolvidables, análisis exhaustivo y con suerte alguna que otra verdad revelada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, si aún no están suscritos a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque siempre tengo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este explosivo tema. Para entender la magnitud de este rumor, para comprender por qué ha resonado con tanta fuerza en la comunidad de fans, necesitamos, obligatoriamente, comenzar hablando de la historia de amor, o mejor dicho, la historia de amor en pantalla que unió a Demet y a Can. Todos, absolutamente todos, recordamos Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. ¡Qué fenómeno! Una serie que conquistó corazones en todos los rincones del mundo, una serie que trascendió fronteras culturales e idiomáticas, y gran parte de su inmenso éxito se debió a la química innegable, a la conexión palpable, a la chispa que saltó entre sus protagonistas. Sanem y Can, qué pareja icónica. Su romance era apasionado, divertido, lleno de altibajos, de momentos dulces y amargos, de reconciliaciones y separaciones, pero sobre todo, era muy creíble. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el poder de la conexión genuina, en la magia de encontrar a tu alma gemela. Y es que la química en pantalla entre Demet y Can era tan palpable, tan real, que era prácticamente inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a surgir. Y vaya que surgieron. Los fans estaban absolutamente obsesionados con la idea de que Sanem y Can se amaran fuera de la pantalla también. Se analizaba con lupa cada mirada, cada gesto sutil, cada sonrisa cómplice, cada publicación en redes sociales en busca de una pista, de una confirmación, por mínima que fuera, de que su amor era verdadero, de que esa magia que veíamos en la televisión existía también en la vida real. Se crearon foros, grupos de discusión, páginas de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de su relación, a teorizar sobre sus sentimientos, a buscar señales ocultas en sus entrevistas. Fue una verdadera fiebre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este fervor? Bueno, la verdad, siendo completamente honestos, es que nunca hubo una confirmación oficial, contundente e inequívoca de un romance entre Demet y Can. Ambos, a lo largo de todo el tiempo que duró la serie y después de ella, siempre mantuvieron una postura profesional, negando los rumores y asegurando que su relación era estrictamente de amistad y compañerismo. Insistían en que se admiraban y respetaban mutuamente como profesionales, que disfrutaban trabajando juntos y que la química que veíamos en pantalla era producto de su talento y de su dedicación al trabajo. Sin embargo, esa postura no impidió que la especulación continuara, que la llama de la esperanza siguiera viva en el corazón de los fans. Los fans seguían convencidos de que había algo más allá de la amistad, que la conexión era demasiado fuerte para ser simplemente profesional. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Después de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus respectivas carreras, protagonizando diferentes proyectos, explorando nuevos caminos, desafiando sus propios límites. Can Yaman, con su carisma arrollador y su innegable talento, se fue a Italia, donde se convirtió en una estrella aún más grande, conquistando el corazón del público italiano y consolidando su estatus como un icono internacional.
Demet Özdemir por su parte continuó triunfando en Turquía con diferentes series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Y aquí, damas y caballeros, es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque recientemente, como les decía al principio, ha comenzado a circular un rumor que ha sacudido las redes sociales, que ha encendido las alertas en el mundo del espectáculo, que ha provocado un verdadero tsunami de reacciones entre los fans. Supuestamente, Demet Özdemir habría explotado, habría roto su silencio, habría dejado al descubierto sus sentimientos más profundos y habría declarado que amará a Can para siempre. Uf. Una verdadera bomba. Si esto fuera cierto, si esta declaración fuera real, estaríamos ante un hito en la historia de las parejas de la televisión turca. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Cuál es su origen? ¿Hay alguna base sólida para creerlo? ¿Hay alguna fuente confiable que lo respalde? La verdad es que después de investigar a fondo, de bucear en las redes sociales, de leer artículos de prensa, de consultar fuentes cercanas a los actores, no he encontrado ninguna fuente confiable que confirme esta supuesta declaración de Demet. No hay entrevistas ni publicaciones en redes sociales, ni comunicados oficiales, ni ningún tipo de evidencia tangible que respalde este rumor. No hay una grabación de audio, ni un vídeo, ni siquiera una captura de pantalla que pueda verificar la veracidad de esta afirmación. Lo más probable, siendo realistas, es que se trate de una especulación más, de un rumor infundado, alimentado por el deseo ferviente de los fans de ver a Demet y a Can juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkencikus, de creer en el final feliz que nunca llegó en la vida real. Pero entonces, ¿por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza? ¿Por qué ha logrado resonar con tanta intensidad en la comunidad de fans? Creo que hay varias razones que explican este fenómeno. En primer lugar, como ya mencioné anteriormente, la química entre Demet y Can en Erkencikus fue tan intensa, tan palpable, tan genuina, que muchos fans se niegan a creer que su amor no era real. Siguen aferrados a la esperanza de que algún día se reencuentren, de que reconozcan sus sentimientos, de que confirmen su romance y de que vivan felices para siempre. Para muchos, Demet y Can son la personificación del amor verdadero, la prueba de que existe la conexión a primera vista, la esperanza de que el destino puede unir a dos personas que están hechas la una para la otra. En segundo lugar, los medios de comunicación a menudo exageran las noticias, dramatizan las situaciones, manipulan la información y buscan el sensacionalismo para generar más interés, para atraer más lectores o espectadores, para aumentar sus niveles de audiencia. Es muy probable que algún medio, en su afán por conseguir una exclusiva, haya tomado una declaración ambigua, una frase suelta, un comentario casual de Demet o Can y la haya interpretado de forma sensacionalista, sacándola de contexto y dándole un significado completamente diferente al original. Los medios saben que la historia de Demet y Can vende, que genera clics, que atrae comentarios y que provoca reacciones. Por lo tanto, no dudan en explotar esa historia, incluso si eso significa distorsionar la verdad o inventar rumores. Y en tercer lugar, creo que hay un elemento de nostalgia muy fuerte en todo esto. Erkencikus fue una serie muy especial, una serie que marcó a mucha gente, una serie que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Para muchos, Demet y Can representan una época dorada de las series turcas, un tiempo en el que el amor era puro, en el que la esperanza era infinita, en el que todo era posible. Por eso es comprensible que sigan soñando con un reencuentro, que sigan anhelando la magia de Erkencikus, que sigan creyendo en el final feliz. Ahora vamos a ser realistas, vamos a bajar los pies a la tierra. La vida de las celebridades es complicada, es exigente, es agotadora. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada, cada una de sus relaciones personales es objeto de especulación y rumores. Es muy difícil mantener una relación sana y estable en esas circunstancias, es muy difícil separar la vida personal de la vida profesional, es muy difícil proteger la privacidad y la intimidad. Además, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet, como todos sabemos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio no duró. Fue una noticia triste para muchos fans, pero también una muestra de la valentía de Demet para tomar decisiones difíciles y buscar su propia felicidad. Y Can, por su parte, también ha tenido otras relaciones, ha explorado nuevos caminos en el amor y ha demostrado que está abierto a encontrar a la persona adecuada para compartir su vida.
Es importante respetar sus decisiones, es fundamental entender que son seres humanos con sentimientos y emociones, y es necesario aceptar que su camino juntos, si es que alguna vez existió, ha llegado a su fin. Pero, esto significa que no hay ninguna posibilidad, por remota que sea, de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Yo no diría eso. En el mundo del entretenimiento, como bien sabemos, todo es posible. Las sorpresas están a la orden del día, los giros inesperados son la norma y las oportunidades pueden surgir cuando menos te lo esperas. Si surge el proyecto adecuado con un buen guión, una buena dirección, una buena producción y una historia que los atraiga a ambos, no descarto en absoluto la posibilidad de que Demet y Can se reencuentren en la pantalla, de que vuelvan a trabajar juntos y de que nos regalen una vez más su magia y su talento. De hecho, creo que sería un evento muy esperado, un acontecimiento que generaría una enorme expectación entre los fans de todo el mundo. Imagínense la campaña de promoción, la publicidad, las entrevistas, las alfombras rojas, las redes sociales inundadas de mensajes y comentarios. Sería un éxito asegurado, un fenómeno global que rompería récords de audiencia y que consagraría aún más a Demet y a Can como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones, de los deseos de los fans y de las estrategias de los medios, lo más importante es recordar que tanto Demet como Can son dos personas talentosas, trabajadoras, dedicadas y exitosas que han luchado duro para llegar a donde están. Merecen respeto, admiración y reconocimiento por su trabajo, por su profesionalismo y por su contribución al mundo del entretenimiento. Dejemos de lado los chismes, las habladurías, las noticias falsas y las interpretaciones malintencionadas, y concentrémonos en su talento, en sus logros, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Disfrutemos de sus series y películas, apoyémoslos en sus nuevas aventuras y celebremos sus éxitos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, eso es lo que debemos valorar y eso es lo que debemos transmitir a nuestros seguidores. Y hablando de proyectos, Demet Özdemir ha estado muy ocupada últimamente. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, ha recibido elogios de la crítica y ha demostrado ser una actriz versátil, talentosa y comprometida. Su trabajo en Doğu Une Kaderindir, El hogar en el que naciste es tu destino, fue especialmente elogiado por la crítica y por el público, y le valió numerosos premios y reconocimientos. Y Can Yaman, por su parte, también ha estado triunfando en Italia. Su serie Viola come il mare, Viola como el mar, ha sido un gran éxito de audiencia, ha conquistado al público italiano y ha consolidado su posición como una estrella internacional. Además, ha participado en varias campañas publicitarias, ha trabajado con importantes marcas de moda y ha incursionado en el mundo de la filantropía, apoyando diversas causas sociales. Así que, como ven, ambos están en un buen momento de sus carreras. Están trabajando duro, cosechando éxitos, disfrutando de la vida y haciendo lo que más les gusta. Y eso es lo que realmente importa, eso es lo que debemos celebrar y eso es lo que debemos destacar. Volviendo al tema central de este vídeo, Demet Özdemir realmente explotó y declaró que amará a Can para siempre. La respuesta, lamentablemente, es probablemente no. No hay ninguna evidencia que respalde este rumor, no hay ninguna fuente confiable que lo confirme y lo más probable es que se trate de una especulación más, alimentada por el deseo ferviente de los fans y la sed de sensacionalismo de los medios. Pero eso no significa que no podamos seguir soñando, que no podamos seguir imaginando, que no podamos seguir deseando un reencuentro entre Demet y Can. En el mundo del entretenimiento, como ya hemos dicho, todo es posible. Y quién sabe, tal vez algún día nuestros deseos se hagan realidad, tal vez algún día veamos a Demet y a Can juntos de nuevo, tal vez algún día tengamos la oportunidad de disfrutar de su magia y de su talento en la pantalla. Mientras tanto, disfrutemos de su trabajo, apoyémoslos en sus carreras, respetemos sus decisiones personales y celebremos sus éxitos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, eso es lo que debemos valorar y eso es lo que debemos transmitir a nuestros seguidores. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya entretenido y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan candente. Hemos analizado los rumores, hemos desmentido las especulaciones y, sobre todo, hemos celebrado el talento y el éxito de Demet Özdemir y Can Yaman. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la química entre Demet y Can en Erkencikus generó una gran expectación entre los fans que soñaban con un romance en la vida real. Hemos analizado los rumores sobre una supuesta declaración de Demet Özdemir, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trata de una especulación más.
Y hemos recordado los éxitos de Demet y Can en sus respectivas carreras. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis opiniones y por compartir su pasión por las series y películas turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series y películas turcas con ustedes, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema? ¿Creen que Demet y Can alguna vez tuvieron algo más que una amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal, a alcanzar nuevas audiencias y a compartir mi pasión por las series y películas turcas con más gente. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Siempre tengo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y sigan soñando con el amor verdadero como Sanem y Can.